Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego, con Osiel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Criterios que cambian el juego, una edición de Panorama Laboral MX donde semana con semana estamos revisando las últimas sentencias judiciales que tienen algún impacto en materia laboral y damos las recomendaciones, consejos prácticos que te pueden ayudar a prevenir conflictos o a resolver los que ya tengas dentro de tu plantilla laboral. Hoy, antes de iniciar, quiero recordarles que se sigan suscribiendo al canal de YouTube, @OsielGuerreroMX, así como a las plataformas de podcast en donde nos encuentran como Criterios que cambian el juego, para que cada semana estén recibiendo el último capítulo. Como les decía, semana con semana damos a conocer cuáles son las últimas sentencias y los puntos prácticos que hay que tomar en consideración. Hoy les quiero platicar de una sentencia que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una sentencia que resolvió el Pleno de la Suprema Corte hace unos días, durante el pasado mes de enero de 2026, y que me parece relevante porque la verdad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no en tantas ocasiones aborda temas laborales. La verdad es que cuando lo hace, creo que es relevante que lo conozcamos desde una perspectiva empresarial, porque al final de cuentas estas sentencias que publica la Suprema Corte pues llegan a generar muchos criterios para los tribunales colegiados, para los propios tribunales laborales, tanto federales como locales, y que al final de cuentas se convierten en referencias. En ocasiones pues también se publican las propias sentencias a través de tesis aisladas o jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación, lo que incluso puede llegar a convertirlas como obligatorias basadas en el criterio que establezcan estas sentencias. Entonces, por esa razón, de manera cotidiana, cada vez que la Suprema Corte se pronuncia en algún tema en materia laboral y que tiene este impacto, lo que hacemos es que tratamos de recopilarlo y compartirlo en este espacio de criterios que cambian el juego. Se trata de un caso en donde una trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México impugnó un concurso laboral interno que había. Ella estaba buscando acceder a una plaza que estaba concursando la universidad a través de un concurso laboral. La normativa de la universidad establece cómo debe llevarse a cabo este concurso, cuáles son los derechos que tienen los participantes y desde luego los mecanismos que tienen para impugnar las resoluciones que emitan las autoridades en esta materia. Cabe señalar que esta persona era ya trabajadora vigente de la universidad y estaba buscando acceder a una plaza permanente. Lo que sucede es que ella no se ve favorecida con el resultado del concurso, presenta su impugnación ante el órgano interno de la universidad y no le reconoce sus derechos, así que ella, inconforme con esto, presenta un juicio ante una autoridad laboral. Y entonces esta autoridad laboral lo que hace es que sí le concede razón, pero le concede razón de manera parcial, ya que lo que obliga a esta autoridad laboral es a que sí se nulifique el concurso que se llevó porque se encontraron diversas inconsistencias en el mismo, y obliga también a que se le reinstale a ella en su puesto de trabajo que venía desarrollando. Sin embargo, ella pues inconforme con esta situación, porque no es que se le haya dado como tal la plaza por la que estaba concursando, que era lo que buscaba ella a través de este recurso judicial. Entonces presenta un amparo directo, el cual es conocido por un tribunal colegiado. Es el 9º tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, y quien a través de una sentencia que publica el 14 de mayo del 2025 niega el amparo a esta persona trabajadora, diciendo que no tenía razón. Principalmente los conceptos de violación que ella establecía en su amparo era, por un lado, que uno de los artículos de la normativa interna de la universidad era inconstitucional, ya que no establecía un debido proceso de cómo poder impugnar las resoluciones internas de la universidad. Y dos, ella mencionaba que había sido víctima de acoso laboral y discriminación
durante sus actividades en la universidad y que entonces tenía derecho a que se le juzgara con perspectiva de género. Entonces el tribunal colegiado, al resolver este amparo, lo que dice es: no es inconstitucional este artículo, sí se garantizan los derechos de los trabajadores para poder presentar impugnaciones, etcétera. Y dos, no se advierte una discriminación, no se advierte un acoso laboral, ya que decía, pues no hay indicios claros de que ella haya sufrido este acoso laboral, del cual se quejaba desde su demanda inicial, diciendo que había sido víctima de malos tratamientos por parte de su jefe directo, que había sido omitida para algunas cuestiones, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente lo que el colegiado dice: no hay esta violación. Así que, inconforme con esta resolución, presenta un amparo directo en revisión, que es una impugnación a esta sentencia de amparo, la cual se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este asunto es propuesto por la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien es la ministra ponente del caso, y ella lo lleva a la sesión de la Suprema Corte, del Pleno de la Suprema Corte, el día 8 de enero del 2026, en donde los 9 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte votan a favor de esta resolución. Por unanimidad le conceden razón a la trabajadora, con los siguientes efectos que a continuación explicaré, y comentaré cuál es el análisis que, insisto, me parece adecuado conocer y cómo debemos protegernos también en las organizaciones de empresa. Y entonces lo que la Suprema Corte señala es respecto, y me referiré particularmente por lo que hace al tema de la perspectiva de género, que es la parte de la cual hoy quiero que platiquemos. Y acá lo que la Suprema Corte dice es que la perspectiva de género, es decir, la obligación que tienen los tribunales de juzgar con perspectiva de género, es precisamente eso, una obligación y no un premio, lo dice la resolución de la Suprema Corte. No es que tengas tú como empleada que acreditar que efectivamente ocurrieron situaciones o conductas que te ponen en una condición de vulnerabilidad respecto a acoso laboral, por ejemplo, lo que se abordaba en este caso, para que entonces puedas obtener el beneficio de ser juzgada con perspectiva de género. Entonces, ese me parece que es uno de los primeros puntos interesantes que tiene este análisis y esta sentencia de la Suprema Corte, en donde afirma, con base también en una jurisprudencia de la entonces primera sala de la Suprema Corte, que los tribunales deben juzgar con perspectiva de género, incluso si las partes no lo solicitan. Y esto es muy relevante porque recordarán, en este mismo espacio hace ya algunas semanas platicábamos de un caso en donde un tribunal colegiado garantizaba un mínimo vital para un empleado que había sido suspendido por temas precisamente de acoso sexual. Y yo hacía un comentario, una crítica, diciendo que, en mi opinión, este tribunal colegiado se apartaba de juzgar con perspectiva de género porque no estaba analizando que sí había una víctima dentro de ese caso. El tribunal colegiado decía que no y daba este mínimo vital. Entonces, me parece muy importante esto que reafirma la Suprema Corte, diciendo esto que es obligatorio para todos los tribunales, y dice que es un método constitucional de análisis judicial, no una opción del juez. Y luego señala que este método de juzgar con perspectiva de género tiene diversos puntos que se deben de cumplir. Entre ellos, en lista 4, que me parece que son los que también hay que tener en cuenta al momento de estar frente a un caso de esta naturaleza. Y es el primero: identificar relaciones de poder o asimetría entre las partes. 2, valorar las pruebas sin estereotipos de género. 3, ordenar pruebas adicionales si el expediente no es suficiente. Y 4, cuestionar la neutralidad de la norma aplicada si genera efectos desiguales. Es decir, lo que la Suprema Corte hace es dar una orientación a todos los tribunales diciendo: tú, juzgador, estás obligado, en términos del artículo 1 y 123 constitucional, a hacer un análisis y encontrar si existen este tipo de relaciones asimétricas en donde pongan a una persona en situaciones de vulnerabilidad, para entonces encontrar que sí existe una
posible violación de derechos de la mujer para juzgar con perspectiva de género, y no solo eso, sino además hacerte llegar de las pruebas necesarias para ello y luego levantar los obstáculos que la norma o el caso esté planteando para entonces sí juzgar bajo una igualdad sustantiva. Y esto, pues bueno, es muy relevante por todo el contexto que estamos viviendo actualmente, por la última reforma que tuvimos en la Ley Federal del Trabajo apenas en el pasado mes de febrero de 2026, donde se está haciendo obligatorio que todos los empleadores tengan capacitaciones dentro de sus centros de trabajo para evitar violencias contra las mujeres y para fomentar la igualdad sustantiva. Posteriormente, lo que establece también la Suprema Corte es que el análisis judicial debe privilegiar la realidad sobre los formalismos. Y aquí también ya hemos hablado en diversas ocasiones de este principio de realidad que prevé el nuevo sistema de justicia laboral, la Ley Federal del Trabajo, y habla de los artículos 685 y 873K de esta ley, en donde por un lado se habla de este principio de primacía de la realidad, el cual pone por encima la verdad de los hechos, la realidad que deben de buscar los tribunales, por encima de cualquier formalismo que establezca la ley, los ordenamientos, etcétera, y que quitan estas reglas acartonadas que teníamos en los procesos laborales antes de esta reforma. Y desde luego el rol proactivo del juez laboral. Dice la Suprema Corte que este rol proactivo significa que el juez debe buscar la verdad material del conflicto, evitar que formalismos procesales afecten la justicia y recabar pruebas si el contexto lo exige, que son prácticamente estos principios de los cuales ya hablábamos, de este análisis judicial que se debe de hacer basado en la protección de los derechos fundamentales de la mujer. Finalmente dice, el estándar aplica incluso en procedimientos anteriores a la reforma laboral. Esto es importante porque lo cierto es que este caso inicia todavía con el sistema anterior, previo a la reforma de 2019. Sin embargo, el trámite del juicio sí se lleva durante ya la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, y lo que la Suprema Corte dice es que si bien es cierto y no se desatiende esta cuestión, lo cierto es que los principios del nuevo sistema laboral ya son parámetros interpretativos y que incluso bajo el sistema anterior existían facultades para buscar la verdad de los hechos, que es decir, no es que este principio de la primacía sea nuevo de la ley del 2019, y además también refiere a que incluso este principio de la primacía de la realidad está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes incluso, desde luego, de la reforma de 2019. Así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente lo que dice es que este tribunal colegiado analizó este caso como un conflicto laboral ordinario, no aplicó perspectiva de género, no evaluó la asimetría de poder y no verificó si se recabaron pruebas suficientes. Y entonces lo que determina es que este agravio es fundado, revoca la sentencia del tribunal colegiado y devuelve el expediente para que se emita una nueva resolución, y ordena que el caso se analice con perspectiva de género, aplicando los principios de igualdad sustantiva, tutela judicial efectiva, primacía de la realidad. Entonces, decir que esto fija un precedente claro respecto a que cuando en un juicio laboral se aleguen cuestiones de acoso o violencia por razones de género, los tribunales definitivamente deben analizar estas relaciones de poder y contexto laboral, valorar las pruebas sin estereotipos y adoptar un rol activo en la búsqueda de la verdad. Las conclusiones o recomendaciones que yo daría respecto a este criterio judicial importante, esta sentencia que me parece muy relevante por el contexto que estamos viviendo actualmente legislativo, político y social en México, es que reforcemos como empresa nuestros lineamientos, nuestros mecanismos, nuestras políticas, criterios que seguimos cuando tenemos casos de posibles acoso, discriminación y cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales de nuestros trabajadores y en particular de las trabajadoras, que es lo que busca este tipo de sentencias proteger a través
de la obligación de juzgar con perspectiva de género. Como empresa, ¿qué debemos hacer? Primeramente, revisar internamente que nuestra documentación, nuestras políticas estén acorde a esta nueva realidad. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos obliga a contar con un protocolo de atención a casos de violencia laboral. También recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos obliga a capacitar a nuestros empleados en temas relacionados con igualdad sustantiva y cómo fomentar espacios laborales adecuados para nuestras trabajadoras. Así que por un lado, verificar que tengamos un cumplimiento documental adecuado. Por el otro, el tema de la capacitación, que estemos otorgando capacitación a nuestros empleados, que estemos documentando que estamos llevando a cabo estas capacitaciones. Y luego, tres, que tengamos debidamente instrumentados los organismos, comités, comisiones y todos aquellos instrumentos que puedan servir para poder conocer estos casos y tomar acciones sobre esto. No solamente se trata de tener un documento guardado en el cajón o de dar una capacitación una vez al año, sino darle vida real a estos organismos que nos ayudarán a encontrar la verdad cuando se presentan casos de esta naturaleza. Y cuatro, finalmente, documentar de manera adecuada cada vez que se nos llegue a presentar un caso. Cuando se nos presente un caso, entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar todas las evidencias que se requieran, llevar a cabo audiencias, grabaciones, actas, pruebas periciales en su caso, y luego que tengamos ya todo esto bien estructurado, entonces sí tomar decisiones de si vamos a rescindir una relación laboral, de si vamos a suspender a algún trabajador, si vamos a emitir alguna amonestación por escrito, etcétera. Y entonces siempre recordando que esto debe estar debidamente basado en nuestro reglamento interior de trabajo, que debemos considerar como el documento madre en el cual se establecen las sanciones que podemos implementar y los procedimientos que debemos de seguir al momento de implementar sanciones. Así que, en conclusión, la invitación es a que como empresa hagamos una autoevaluación, una auditoría interna de qué tenemos en materia de igualdad sustantiva, de protección a los derechos laborales de las mujeres y que entonces, en caso de estar teniendo situaciones deficientes en cuanto a lo que tenemos en las pruebas documentales, en las capacitaciones, en la forma en cómo atendemos nuestros casos, actualizarnos con ello, verificar que tengamos todos los documentos que la ley nos exige, que contemos con los organismos que la ley nos exige para poder actuar y que estemos actuando de conformidad. Así que bueno, pues con esto cerramos este capítulo. Gracias a quienes nos siguen, a quienes nos han visto y nos escuchan y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.